buenos días, señoras televidentes de Canal 19 del municipio de Sacaba. Estamos iniciando un nuevo programa denominado Construyendo un Mundo Inclusivo. Estamos con la licenciada Claudia Ávila. Ella es actual coordinadora del proyecto de RBC de la Fundación EIFODEC. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Javier. Es un placer estar acá y gracias por la invitación también. Muy bien. Bueno, este programa lo vamos a dedicar a conocer un poco, bueno, no un poco, en realidad mucho, sobre lo que hacemos en la Fundación EIFODEC, pero nos vamos a concentrar en un proyecto, que es el proyecto de rehabilitación basada en la comunidad, que ya venimos implementándolo desde hace varios años. ¿Cuántos años del que se implementa el proyecto de RBC en el municipio de Sacaba? Bueno, el proyecto de RBC comienza a desarrollar sus actividades desde el año 2010 de una manera bastante sintética, con muy poco personal, y ya desde el 2011 es que toma fuerza el proyecto y comienza a desarrollarse ya con los 5 componentes. Muy bien, pero ¿qué es la RBC? Bueno, la RBC significa rehabilitación basada en la comunidad. Sus siglas son RBC y es una estrategia. Es una estrategia de lucha contra la pobreza, de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Es decir, es una estrategia que tiene el objetivo de poder atender a las personas con discapacidad desde una visión comunitaria. Utilizar la comunidad para poder rehabilitar, atender e incluir a las personas con discapacidad. Es decir, cuando nos referimos a estrategia, nos estamos refiriendo a toda una gran cantidad de acciones que están orientadas a un mismo objetivo. Exacto, porque bueno, nosotros sabemos que hay diferentes formas de atender a las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad puede recibir atención, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, en un centro de educación especial o también, por ejemplo, en un hospital. Pero esto es un tipo de atención institucional. Hay una institución a la cual las personas tienen que acudir para poder recibir esta atención. Muy bien. En cambio, en la RBC es una estrategia, como tú bien dices, que tiene varias acciones, que tiene el objetivo de la persona con discapacidad debe ser atendida, rehabilitada e incluida en la comunidad. Ahí está la diferencia con los centros de educación especial, con los centros de rehabilitación. En realidad, los equipos de RBC van a los domicilios de las personas. Exacto. A diferencia de un centro de educación especial, por ejemplo, un niño que tiene síndrome de Down tiene que ir al centro de educación especial, tiene que salir de su casa e ir al centro de educación especial, y en este centro tienen obviamente muchos especialistas y diversas atenciones le pueden brindar. En cambio, en la RBC es el equipo quien sale de la institución y lo atiende en la comunidad, lo atiende en el domicilio, pero también, por ejemplo, en una unidad educativa regular, porque la RBC tiene como premisa acercar los servicios de la comunidad a la persona con discapacidad. Yo no quiero 300 centros de educación especial en cada comunidad. Quiero que por ejemplo, las unidades educativas regulares que ya existen incluyan a las personas. Asuman la responsabilidad que establece en este caso el Estado, por ejemplo. Exacto, ¿verdad? De poderlos incluir, no hacer una atención especial, entre comillas, sino incluirlos en los servicios que ya tiene la comunidad. Muy interesante. ¿Y cuál es la diferencia del trabajo de la RBC con el trabajo de extensión comunitaria? ¿Ya? Por ejemplo, en los años 70 estaba muy de moda, por así decirlo, los proyectos de extensión comunitaria. Un proyecto de extensión comunitaria es un proyecto comunitario también que tiene su valor, obviamente, sus beneficios, que consiste en que el equipo multidisciplinario sale a la comunidad y da un servicio único. Por ejemplo, sale a vacunar, ¿no? Los médicos salen y van a ir a vacunar a todas las personas, o por ejemplo van a ir a vacunar a personas con discapacidad. Van a salir del centro de salud, por ejemplo, y van a buscar en la comunidad a las personas a las cuales atender. Una vez que dan esta atención, se retornan, ¿no? Y no hay mayor intervención de la comunidad. Lo único que hace la comunidad es recibir el servicio, ¿no? Claro que sí. Es como lo que hacen, por ejemplo, cuando vemos las campañas, ¿no? Sí, salen a vacunar, vienen a las casas, tocan las casas y después se retiran. Correcto. Que tampoco es que sea un modelo malo en sí, Por sino supuesto. que es un modelo diferente.
Claro. La RBC, en cambio, no pretende dar una atención y retornarse. Lo que pretende es transformar a la comunidad, que la comunidad asuma responsabilidad sobre esta persona con discapacidad. Por tanto, no hace falta, o sea, no podría ser posible yendo una sola vez, ¿verdad? Y brindando un solo servicio. De hecho, la RBC procura no brindar servicios de manera directa, sino, como te digo, buscar los servicios en la comunidad o que la familia sea quien asuma la responsabilidad, ¿no? de la persona con discapacidad. Entonces, en los proyectos de atención comunitaria, prácticamente los profesionales están separados de los intereses de la comunidad. No conocen la realidad de las personas que viven en esta comunidad. Van, intervienen y se vuelven, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa en la RBC? O sea, se va a las casas, se va a los domicilios. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los actores principales en la estrategia RBC? Lo que nosotros queremos, como te menciono, es que la comunidad pueda sostener a la persona con discapacidad. Y la comunidad no es solo una persona. La comunidad, en primer lugar, implica a la familia. Por eso que nosotros trabajamos mucho con la familia. Es la familia la principal base, digamos. Base de la persona con discapacidad. Entonces, una primera acción es trabajar con la familia, que conozcan cómo tienen que tratar a la persona con discapacidad. En algunos casos, que acepten la discapacidad también de su familiar. Y seguidamente se tiene que hacer como una red de apoyo. Hay que trabajar con todos los actores de la comunidad, con los médicos de la zona, por ejemplo, del primer nivel, de los centros de salud, o médicos del programa Mi Salud. Si es que está en una unidad educativa regular, pues con los maestros, pero no solo con los maestros, también tal vez con sus compañeros de clase, con los plantel administrativo de la escuela, también con los dirigentes, porque los dirigentes tienen que conocer que en su comunidad, en su OTB, hay una persona con discapacidad. Los vecinos, me imagino. Los vecinos también. Y dependiendo la familia, también la iglesia, por ejemplo. Si es que participan de alguna iglesia de la comunidad, pues el padre o quienes sea... Club de madres también. Club de madres, quienes estén en la comunidad. Lo importante es que la persona con discapacidad se pueda incluir en todos los espacios en los que está una persona sin discapacidad. Es decir, entonces, que la estrategia de RBC lo que hace es crear una red de apoyo, digamos, para que el sujeto que tiene discapacidad, para que la persona con discapacidad pueda ser recepcionado en estos distintos entornos sociales. Por ejemplo, cada digamos, actor social tiene un rol fundamental. ¿Cuál es el rol que, por ejemplo, cumplen los dirigentes en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad? Los maestros o los médicos, digamos, ¿qué hacen ellos? Bueno, primero los dirigentes tienen un rol importante, ¿no? Porque representan a toda la comunidad. Entonces, uno no puede representar una comunidad sin las personas con discapacidad, es como negar su existencia en la comunidad. Entonces, en primer lugar, tienen que conocer, porque nos hemos encontrado con dirigentes que no saben que hay personas con discapacidad en su comunidad. Y eso, pues, es muy perjudicial, porque si yo no conozco como dirigente que en mi OTB hay una persona con discapacidad, pues no voy a pensar en ella, no la voy a poder apoyar, no le voy a tener ninguna consideración ni nada. Entonces, primero, el conocimiento. Y segundo, poderla incluir en todas las actividades de la OTB o la comunidad. Si hay reuniones de OTB, pues que participen. Si es que hay algún proyecto, yo qué sé, de alcantarillado o lo que sea, pues tienen que incluir también a las personas con discapacidad. Es decir, gozar de todos los beneficios. Correcto. Que todas las personas, sin excluirlas. En realidad, el propósito de la RBC es que la comunidad incluya a las personas con discapacidad. Correcto. Muy bien. Y dime, ¿cómo se hace el trabajo? O sea, ¿cómo ustedes cotidianamente hacen el trabajo? Bueno, nosotros como Fundación AIFUDEC implementamos la estrategia de RBC utilizando las guías de RBC que están proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. Esta estrategia comunitaria está validada por la Organización Mundial de la Salud y tienen guías, ¿no? Estas guías de RBC organizan, por así decirlo, el trabajo en 5 componentes. O sea, guías, ¿te refieres a documentos escritos donde sí. te señalan los pasos y cómo tienes que desarrollar la estrategia por componentes? Correcto. La Organización Mundial
Mundial de la Salud toma la estrategia de RBC como una forma validada para poder atender a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esta no es una estrategia que se le ha ocurrido, por así decirlo, a la Fundación IFODEC. Es una estrategia que está siendo implementada mundialmente. Más de 90 países en el mundo la implementan como una forma de poder atender e incluir a las personas con discapacidad. Y luchar contra la pobreza. Correcto. También. Es por eso que nosotros utilizamos este marco que da la Organización Mundial de la Salud y también organizamos nuestro trabajo en componentes. Es decir, nosotros trabajamos en 5 componentes, que es salud, educación, desarrollo social, sustento y empoderamiento. Y desde todos estos componentes desarrollamos diversas acciones con el objetivo final de incluir a las personas con discapacidad en la comunidad. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que se desarrollan en el componente de empoderamiento? Porque tú eres coordinadora del proyecto RBC, pero también estás a cargo del componente de empoderamiento. ¿Cuál es el objetivo de este componente? Como tú bien dices, el componente de empoderamiento es un componente transversal. Ya es un componente que nosotros vamos a ir desarrollando de manera transversal con acciones de educación, también implican empoderamiento, acciones de salud también, desarrollo social, sustento. Porque ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento significa poder poner el foco de atención en la persona con discapacidad y que esta persona con discapacidad, su familia y su comunidad sean los protagonistas de su desarrollo, sean los protagonistas de su inclusión. Nosotros no queremos imponer, digamos, esto es lo que tienes que hacer, de esta manera te tienes que rehabilitar, de esta manera te tienes que incluir, sino se busca justamente el empoderamiento de la persona con discapacidad y su familia para que tomen sus propias decisiones, para que tengan autodeterminación. Muy bien, entonces esto significa que el empoderamiento nace de las personas con discapacidad. Es decir, ya basta de asistencialismo, ya basta de pensar en las personas con discapacidad, basta por pensar solo, digámoslo así. Estamos hablando de que ellos asuman sus propias decisiones, que sean actores principales de su desarrollo. Correcto. Y una acción importante, por ejemplo, en el componente de empoderamiento es el trabajo con las organizaciones de personas con discapacidad. Porque justamente son las personas con discapacidad quienes se tienen que organizar, formar asociaciones para poder decidir sobre su futuro. En todo caso, si fuera una persona con discapacidad grave o menor de edad, pues sus padres o sus madres o algún familiar que asuma como tutor que también tiene que participar de estas organizaciones. Entonces nosotros como Fundación IFODEC apoyamos a las asociaciones de personas con discapacidad a través de talleres, asesorándolos, tratando de apoyarlos, pero no desde una posición de que nosotros sabemos... Nos vamos a empoderar, digamos. De que nosotros los vamos a empoderar, sino de poderlos acompañar, de poderlos acompañar justamente en este proceso de reivindicación de sus derechos. También algo importante en este componente es que en el municipio de Sacaba existe un comité de apoyo a las personas con discapacidad, que es algo muy novedoso, porque no todos los municipios lo tienen. Este comité ha sido formado ya hace muchos años y tiene la característica de articular a las asociaciones de personas con discapacidad, pero también a las instituciones que trabajan en el municipio. De la sociedad civil. Exacto. Por ejemplo, están asociaciones de personas con discapacidad, también están representantes de los centros de educación especial, de fundaciones, como es nuestro caso, pero también, por ejemplo, pueden participar los concejales, ¿no? Los concejales pueden coadyuvar a la organización del comité o puede coadyuvar también los profesionales en salud, los profesionales en la educación. Un responsable de educación, que podamos ir organizando el trabajo. Y el comité tiene como objetivo justamente eso, ¿no? Reunir fuerzas, ponernos de acuerdo y decir qué es lo que queremos para las personas con discapacidad de nuestro municipio. Y una característica es que este comité inicialmente ha sido precedido por la Fundación IFODEC, porque es gracias a la Fundación que se puede articular, ¿no? A las asociaciones y a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Se tiene como esta idea de poder unir fuerzas e inicialmente la Fundación toma el cargo de presidencia, ¿no?
Después de un tiempo se decide, siguiendo la lógica del empoderamiento, que son las asociaciones quienes tienen que asumir este cargo. Y desde entonces, más o menos desde el 2012, es una persona con discapacidad, presidente de una asociación, que también es presidente del Comité de Apoyo a las Personas con Don Discapacidad. Florencio Ayala. Don Florencio Ayala, que Claro ya tiene que una sí. gran trayectoria en el municipio y es también muy reconocido. Sí. Entonces, a la cabeza de Don Florencio se han hecho varios procesos importantes en fortalecimiento. Primero se ha creado la Unidad de Apoyo a las Personas con Discapacidad, la UMADIS. También se ha realizado lo que es el registro comunitario de personas con discapacidad del año 2015. Esto se hizo conjuntamente la alcaldía, ¿no? El gobierno autónomo municipal. Correcto, la alcaldía de hecho ha dispuesto, por así decirlo, sus funcionarios públicos para que puedan ser encuestadores. También las asociaciones han participado, las organizaciones hemos apoyado también de manera técnica, por ejemplo, de cómo tiene que ser la boleta censal, cómo podemos ayudar. Resultado de esto, Sacaba conoce cuántas personas con discapacidad aproximadamente tienen y eso facilita diseñar pues políticas y proyectos, ¿no? También este comité ha podido gestionar el neurólogo en el Hospital México, ¿no? Es un logro muy importante para las personas. Además parece que único en el departamento Cochabamba, porque es un neurólogo en un hospital de segundo nivel. Correcto, de hecho es un logro único, ¿no? Único en los municipios porque ningún municipio tiene neurólogo, porque los neurólogos tienen que estar en tercer nivel, por ejemplo en el Viedma, ¿no? Pero Sacaba ha podido gestionar que haya un neurólogo en el Hospital México que es de segundo nivel, gracias a la incidencia que han hecho las personas con discapacidad. Y el Comité de Apoyo a las Personas con Discapacidad que ha estado permanentemente sobre esto, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Entonces, también sé que a través del comité se han presentado algunas propuestas de ordenanzas o leyes municipales. Sí, correcto, ¿no? Un logro importante del Comité de Apoyo a las Personas con Discapacidad ha sido el impulsar leyes municipales. En Sacaba se cuenta con 2 leyes municipales, la primera del 2012. Esta ordenanza municipal ratifica los derechos que establece la Ley 223, que es nuestra Ley Nacional de Personas con Discapacidad, pero también establece algunos beneficios especiales, por así decirlo, para las personas con discapacidad. Por ejemplo, la eliminación del pago de tasas de aseo para personas con discapacidad, que quiere decir lo que a nosotros nos cobran, ¿no? Por el tema de residuos sólidos, alcantarilla. Tasa de aseo creo que se llama. Exacto, tasas de aseo. Esto está libre, por así decirlo, no se les cobra a las personas con discapacidad. También el porcentaje de puestos en los mercados, ¿no? Que tiene que ser un 10%. Como establece la ley 223. Correcto. Y obviamente se van ratificando los derechos de las personas con discapacidad, derecho a la salud, a la educación, a la eliminación de barreras arquitectónicas, que es una ordenanza municipal importante porque ratifica todos los derechos de las personas con discapacidad. También se tiene la ley del 2017, que es una ley municipal que institucionaliza los juegos deportivos, la velada artística y el Día de la Persona con Discapacidad. Esta es una ley muy importante. ¿Por qué? Porque en años anteriores la Fundación EIFODEC, junto con el Comité de Apoyo a las Personas con Discapacidad, ha ido desarrollando estas acciones. Por ejemplo, celebrando una campaña informativa, un desfile, etcétera, en conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad, desde muchos años. Pero también desarrollando actividades deportivas masivas que incluyan a las personas con discapacidad, como son los Juegos Deportivos Especiales Municipales, donde muchas personas con discapacidad participan tanto de deportes adaptados como de deportes especiales, con el objetivo siempre de poder visibilizar los talentos y las habilidades de las personas con discapacidad y, como tú ya decías, no tener esta mirada asistencialista de la persona y decir, ay, pobrecito, no puede, sino mostrar todas sus potencialidades. De igual manera, la velada artística, que es pues una fiesta cultural, por así decirlo, donde personas con discapacidad de las asociaciones, de los centros de educación especial, de las instituciones, muestran sus habilidades artísticas de danza, por ejemplo, o de canto, y se hace una fiesta en la plaza de Sacaba, ¿no? Estas actividades se organizaban
juntamente el Comité de Apoyo a las Personas con Discapacidad, pero esta ley que te comento las institucionaliza. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora son responsabilidad del municipio. Y eso es algo importante porque significa que van a realizarse siempre, ¿no? Entonces es un gran logro de incidencia pública. Qué importante realmente el trabajo que se ha realizado en estos últimos años en el municipio. Bueno, EIFODEC es una fundación que siempre se ha caracterizado por su dinamismo, por el trabajo coordinado con distintos sectores de la comunidad y los resultados son evidentes. Indudablemente es un trabajo muy intenso, muy fuerte, es una institución de Sacaba, para Sacaba y bueno, ahí está, ¿no? Los resultados que tú nos muestras. Pero entiendo también que hay otros componentes. Sí, correcto, ¿no? Como tú bien dices, nosotros como Fundación EIFODEC, a través del proyecto de rehabilitación basada en la comunidad, como institución sacabeña, es nuestro objetivo, ¿no? Favorecer el desarrollo del municipio en general, pero obviamente de las personas con discapacidad en particular. Desde el componente de empoderamiento, pero también desde los otros componentes. Como habíamos dicho hace un momento, son 5 componentes: es salud, educación, desarrollo social, sustento y empoderamiento, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias Claudia, realmente muy interesante. Prosiguiendo con el programa, vamos a invitar a otros miembros profesionales de la Fundación EIFODEC que están a cargo de los otros 4 componentes de los que habla Claudia, que son, digamos, la estructura básica de la rehabilitación basada en la comunidad. Una pausa y volvemos. Gracias. Bueno, proseguimos con nuestro programa Construyendo un Mundo Inclusivo. Estamos con 2 licenciados que también son responsables de 2 componentes del trabajo que se realiza dentro del marco de la rehabilitación basada en la comunidad. Boris Benito. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, queremos conocer el trabajo que realiza cada uno de ustedes desde los componentes, pero antes también le quiero dar la bienvenida a Georgette. Georgette, bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bien, entonces Boris es el responsable del componente de educación de la Fundación EIFODEC y Georgette del componente de salud. Ambos son profesionales, Georgette en fisioterapia y Boris psicopedagogo. Georgette, tú eres responsable del componente de salud, Sí, ya varios años en realidad, ¿sí? sí, más o menos, una década. Sí. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales actividades que realizan desde el componente tan importante que es el de salud? Bueno, nosotros, en base a lo que es todo lo que es la estrategia de RBC, el componente de salud trabaja otros como subcomponentes, que es lo que es la promoción, prevención, atención médica, rehabilitación y la elaboración de dispositivos de asistencia, ¿no? Cada subcomponente, cada uno de estos, tiene diversas actividades que se trabajan a través de lo que es la estrategia, ¿no? Aquí en el municipio de Sacaba. Especialmente dentro del componente, ¿tú te orientas a trabajar con personas con discapacidad física y múltiple? ¿O también desarrollas tus actividades con otras discapacidades? Porque estamos hablando del concepto de salud desde un enfoque más integral que tiene que ver con la salud mental, la salud física, la salud social. Entonces, ¿cómo desde estas subáreas que has mencionado se desarrollan, por ejemplo, el trabajo con personas que presentan discapacidades físicas? Bueno, como mencionabas, más nos enfocamos tal vez a lo que es la discapacidad física y la múltiple, pero también vemos esto de que no solamente ellos requieren, ¿no?, esto de lo que es la salud, sino que hay personas que tienen epilepsia y que también está asociado a alguna discapacidad que puede ser intelectual, visual o alguna otra. Pero específicamente hablando de lo que es la discapacidad física, lo que trabajamos nosotros en comunidad es capacitar a la familia, ¿no?, en diversas técnicas de fisioterapia, técnicas básicas, porque como hablamos de personas que son de bajos recursos, muchas de ellas es muy complejo para ellas poder trasladarse a un centro de fisioterapia, si bien hay en el municipio centro
de rehabilitación, a veces el acceso es un poco más complejo, el factor económico también influye, entonces tampoco está que la familia agarre y bueno, diga no tengo dinero y lo deje ahí, ¿no? A su hijo, sino vemos que también ellos asuman cierta responsabilidad en lo que es poder por lo menos moverle el cuerpo para que este cuerpo no se endure y no le duela. Entonces vemos de capacitar a las familias, ¿no? En diferentes técnicas. Estamos hablando de que el principal protagonista o los principales protagonistas en este proceso de rehabilitación basada en la comunidad es la familia. A diferencia del trabajo de gabinete que normalmente se hace en fisioterapia, digamos en cubículos cerrados, la persona va, es atendida. Acá se va a las casas de las personas y lo que me quieres decir es que se enseña a la mamá, al papá o a alguna persona para que se ocupe del proceso de habilitación o rehabilitación de la persona. Sí, exactamente eso. Es como que buscamos que la familia también asuma ese rol, ¿no? De poder ayudar a la persona con discapacidad, a que tal vez ellos obviamente no son fisioterapeutas, pero por lo menos saber que es importante que los muevan, que es importante que ayuden a estimular el agarre de objetos o a estimularlo con sonidos, para que esa persona no se quede como un vegetal o como un estorbo más en la casa, ¿no? Sino que también requiere también de la familia y también requiere que la familia se interese por esa persona también, ¿no? Muy bien, ¿y qué importancia tiene el desarrollo afectivo en estos procesos? Porque cuando hablamos de fisioterapia pareciera que nos referimos solo al cuerpo. ¿Qué sucede con estos pacientes cuando tienen limitaciones en el movimiento? ¿Cuál es su comportamiento social? ¿Cómo les afecta el estar en esta situación? ¿Y cómo están vinculados o desvinculados? ¿Cuánto afecta todo esto, digamos, en su entorno? Y a ellos mismos, sobre todo. Pucha, es pues bastante, porque no es solamente la persona con discapacidad la que tal vez tenga algún problema emocional o afectivo, sino es todo su entorno, la familia. El mismo hecho de que la mamá sepa que su hijo ha nacido con una parálisis cerebral o que de repente tiene epilepsia por alguna caída, además, la misma familia como que se enferma también, ¿no? Al saber que esa persona no es, como dicen, normal, pero que también hay que asumirlo, ¿no? Y no solamente decir, pucha, qué pena, sentir pena de su propio hijo. Y muchas veces pasa esto cuando uno va a comunidad y habla con la familia, especialmente con las mamás, ¿no? Que ellas son las que están más pendientes, las que te dicen a veces que hasta ellas mismas se culpan, ¿no? Tal vez mi Claro. cuerpo estaba mal, o hasta el mismo padre es quien culpa a la mujer y dice, tú no te has cuidado, tú no has hecho tus controles, por eso ha nacido así. Entonces, como que hay también, hay casos en los que la familia los rechaza, pero en otros casos que también hay una sobreprotección extrema también de la mamá, que tiene miedo de hasta sacarlo del cuarto porque piensa que es tan débil que se puede contagiar, ¿no? Entonces, tratamos de conversar con la familia, escuchar, ver qué otros recursos podemos utilizar, que no solamente sea lo que es la fisioterapia, porque al final no es solamente el hecho de ir, ya hicimos ejercicios y me voy, sino también el hecho de que tal vez esas personas necesitan que alguien las escuche también, ¿no? Entonces también vemos esto de tratar de orientarles un poco en esa parte. Qué tarea más compleja, ¿no? Es Porque claro, complicado. definitivamente una enfermedad física siempre está acompañada, si no se cuida, de una enfermedad mental, ¿sí? De alteraciones en la salud mental. Háblame de las otras áreas o subáreas que me has comentado con las que trabaja la Fundación a través del componente de educación. Sí, en el componente de salud podemos ver también lo que es la promoción y prevención. Esto lo realizamos, si bien en las visitas domiciliares que hacemos a las familias siempre tratamos de recomendarles la parte de lo que es nutrición, de que siempre haya una adecuada alimentación a la persona con discapacidad, porque muchos de ellos no solamente es pues, la parte física, algunos tienen diabetes, algunos tienen sobrepeso, algunos tienen anemia, entonces tratamos de que aconsejarles, ¿no? De que qué es lo más adecuado que pueden comer o cómo preparar los alimentos para ellos. Eso en la parte de promoción y prevención, pero también participamos de las ferias de salud,
que realizan los centros de salud del municipio, ¿no? Dentro del municipio tenemos 12 centros de salud, los cuales realizan ferias en las que promueven, ¿no? Los diferentes programas que hay de salud dentro del municipio, y ahí nosotros también participamos con lo que es el área de discapacidad, tratando de también que la gente sepa qué es lo que hace la Fundación EIFODEP, ¿no? Cómo ella trabaja a través de la estrategia de RBC, y también poder captar más personas para que nosotros podamos también apoyar, ¿no? De esa manera trabajamos igual en lo que es promoción y prevención. En tu experiencia, ¿cuáles son las principales patologías, digamos, dentro de nuestro municipio? He visto que lo que más prevalece es la parálisis cerebral, ¿no? Los niños que ya nacen tal vez porque ha habido una hipoxia prenatal, o porque se ha enredado el cordón umbilical en el cuello, o ha habido un problema en el momento del parto, entonces han conducido a algún tipo de parálisis cerebral, que es tal vez el porcentaje más alto que hay, y también lo que son las hemiparesis, ¿no? La mitad del cuerpo que queda paralizado. Y en un tercer lugar podrían estar las personas con epilepsia, ¿no? Que hay en el municipio, hay bastante personas con epilepsia que ha llegado a asociarse a una discapacidad intelectual o incluso a una discapacidad física. Y más allá de trabajar con la familia y la persona con discapacidad, también trabajan con otros actores sociales. ¿Cuáles son estos otros actores con los que interactúan de forma constante? Hemos visto que, o sea, no solamente es nosotros, ¿no? Trabajar y la familia, sino que también involucrar en esto al personal de salud, ¿no? Y en esto hemos podido trabajar de manera bien coordinada con el programa Mi Salud, que es un programa ministerial, que son médicos que van a comunidades igual, que también trabajan esto de lo que es la medicina familiar y comunitaria, de la política SAFSI, que ellos también van a las casas y hacen controles de medicina general, ¿no? Y si ven que esa persona requiere alguna especialidad, les dan la boleta de derivación, o también les orientan, y nosotros hemos podido trabajar con ellos de manera efectiva por el hecho de que nos han dado espacio para poderlos capacitar, ¿no? En diferentes temáticas sobre discapacidad. Hemos ido capacitando el programa Mi Salud alrededor de más o menos 5 años, capacitándoles en los grados, en los tipos, en la detección temprana, en la importancia de la cultura del buen trato también, ¿no? Que es importante esto. Pero también hemos trabajado con el programa Bono Juana Zurduy, quienes trabajan con las mujeres gestantes hasta los niños de 2 años, ¿no? Con los cuales igual hemos hecho un proceso de capacitación, más que todo enfocándonos a esto que es la detección temprana, que es lo más importante para ellos, porque como trabajan con niños hasta los 2, la detección temprana va a ayudar pues demasiado a la gente que ya se la detecte de manera oportuna, ¿no? Claro, los beneficios de detectar a un niño o niña oportunamente le abre un gran horizonte, porque permite vincularse con los distintos entornos sociales, ¿no? Y uno de ellos justamente es la educación, ¿no? La educación es, digamos, el paso previo de las personas antes de alcanzar otros objetivos. Boris, en el tema desde el componente de educación, ¿cómo se aborda la inclusión de los niños, de las niñas, de los adolescentes con diferentes discapacidades? Bueno, nosotros a través de la estrategia del ABC, el componente educación, se trabaja también en diferentes subáreas, ¿no? Ahí está la atención temprana, después entrando a lo que es la educación inclusiva, en los niveles de inicial, primaria y secundaria, pero también a nivel de estudios de educación superior o técnico medio o técnico auxiliar, esto dependiendo de las capacidades y el tipo de discapacidad que presenta la persona. Y desde la experiencia de la Fundación, ¿cómo vienes desarrollando estas actividades? ¿Cuáles son las principales actividades del componente? Bien, como objetivo nos hemos trazado ya esto con todo el equipo, porque no solamente se trabaja
independientemente como componente, sino también con las diferentes áreas, ¿no? Entonces, el objetivo es promover la educación inclusiva de los estudiantes en todos los niveles, ¿no? Para, primeramente, uno que es que ejerzan el derecho a la educación, ¿no? Que está planteado desde normativas internacionales, nacionales, departamentales, también municipales, ¿no? En este sentido, nosotros vemos primeramente en la ruta de la educación inclusiva es hacer que el estudiante se sienta bien, ¿no? Donde está. Pero también no solamente el estudiante, sino también la comunidad educativa. Y entre eso está el maestro para que pueda, digamos, apoyar este proceso de la educación-aprendizaje, y después también están las autoridades. Y un puente fundamental en este proceso es la familia, ¿no? Es la familia. Entonces, en ese entorno nosotros abordamos este proceso de la educación inclusiva para poder trabajar, uno, a través de la capacitación a maestros, ¿no? Ya desde hace más de una década, la Fundación Infodeg, a través del área de DBC, ha formado más de 1000 maestros en diferentes temáticas. Un número bastante grande, exactamente, ¿no? Referidas a la atención, ¿no? En el ámbito educativo. Esto a través de instrumentos de evaluación, de detección, metodologías didácticas. También algo muy importante es el proceso de concienciación y sensibilización a este sector del cual trabajamos, porque es importante partir desde ahí para que tengan una visión más abierta, por supuesto, ¿no? claro, del trabajo que realizan, ¿no? Desde sus aulas, pero también desde el entorno donde el estudiante vive, ¿no? Desde logros que se han obtenido es que los maestros realizan adaptaciones curriculares, informan y orientan a los padres de familia, y también ya suelen detectar incluso tipos de discapacidad, ¿no? Y nos derivan también para que nosotros podamos ir, evaluar y también coordinar con los diferentes componentes o los responsables de los diferentes componentes para hacer una atención desde los diferentes componentes a la educación de la persona, ¿no? Eso en cuanto a la capacitación en este sentido y sensibilización. También no descuidamos la parte de la familia, ¿no? Si bien acá mi compañera Jordi comentó que es importante la capacitación a las familias, también hemos generado espacios de capacitación y charlas de orientación a las mamás, a los papás y también a los hermanos, personas mayores, claro, que están involucrados dentro de la familia, ¿no? Esto también con las diversas temáticas de cómo, desde su posición, cómo pueden ir apoyando, ¿no? En la casa y reforzar, digamos, algunos contenidos temáticos, pero algo muy importante también es generar o desarrollar los pilares fundamentales para un acto de aprendizaje, ¿no? Pero aparte de este trabajo que ustedes realizan de capacitación, ¿cuál es la intervención directa de apoyo a los maestros en aula? Bueno, la metodología en este proceso es de ser activos y participativos en la didáctica que ellos emplean, ¿no? Nosotros estamos ahí como orientadores, como asesores, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De acuerdo a las características del estudiante que tenga, ¿no? Tanto de sus habilidades, pero también tomando en cuenta las dificultades que tiene, y partimos de ahí, ¿no? Y para que las temáticas que se están impartiendo o que impartan el maestro de diferentes materias, ¿no? Tenga un efecto positivo en el estudiante, ¿no? Entonces, esto es un proceso de monitoreo, de orientación y asesoramiento en diferentes técnicas, metodologías que puedan ellos implementar, ¿no? En el aula, y hacer que el estudiante haga la misma o participe del mismo contenido, pero adaptando a sus características y posibilidades de aprendizaje, ¿no? Indudablemente es un proceso muy complejo, ¿no? Implica
que los docentes de las unidades educativas estén preparados para recepcionar a un alumnado diverso, con muchas dificultades. Y si bien se está empezando en la experiencia cotidiana, encontramos que todavía no está llano este terreno, que los maestros todavía presentan muchas dificultades por el número de estudiantes que tienen que atender versus las personas con discapacidad que tienen en el aula. A veces, como ya decía Georgette, muy claramente los papás tienen comportamientos demasiado sobreprotectores o los dejan de lado. Entonces, ¿cuáles son, digamos, cómo influye esto en este proceso de inclusión? Es algo muy vertiginoso poder, digamos, conversar, digamos, con maestros que tengan que hacer su trabajo, ¿no? Como debe ser y como manda la normativa, pero poniéndonos en sus zapatos de ellos, Claro. que no han estudiado, no se han formado en estas áreas, ¿no? Y es por esa razón, y justificando, digamos, la presencia de EFODEC para poderles darles las herramientas teóricas y prácticas y que ellos se sientan seguros de sí mismos en el que hacer el trabajo pedagógico en sus aulas, ¿no? Es de ahí la importancia de que darles la seguridad también a ellos, la seguridad del trabajo y la seguridad emocional también, porque es trabajar con el maestro, por supuesto, la seguridad y la confianza en ellos para que puedan lograr pequeños pasos y con eso demostrar que a los papás que es posible que sus hijos puedan aprender. Y es una forma también de mostrar a la sociedad estas actividades o estos logros para que puedan ellos mismos asumir con un enfoque más inclusivo, más diverso, ¿no es cierto? Desde la educación que es posible mejorar el proceso de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Muy bien, qué importante lo que ambos manifiestan. Definitivamente el trabajo que se realiza desde la Fundación EFODEC es un gran aporte para la comunidad, sobre todo porque los resultados son evidentes. Exactamente. Algo con una experiencia que ha marcado también este proceso, más allá de los talleres, de trabajar con los diferentes sectores, ¿no? Es también trabajar con los compañeros de curso, ¿no? Claro. Eso es algo muy importante y por esa misma razón ya desde 2011 se ha estado creando lo que son las brigadas escolares, ¿no? ¿Y qué son estas? ¿O qué se hace o qué hacen estas personas o estudiantes? Son personas que componen los mismos estudiantes del mismo curso o de otros cursos, donde también se los un proceso de sensibilización y concienciación en ellos para que puedan de alguna manera experienciar momentos de situación de una discapacidad. O sea, ponerlos en el lugar de personas con discapacidad. Luego también se nos da una capacitación sobre el buen otro tipo de discapacidad. Obviamente esto con una metodología más didáctica para que ellos puedan asumir y, digamos, entender las temáticas, ¿verdad? El efecto de esto, muchos estudiantes o muchas brigadas de diferentes unidades educativas han logrado ellos mismos elaborar, digamos, o realizar actividades, ¿no? Dentro de sus unidades educativas, ferias informativas, ¿no? Que están a favor del proceso de inclusión educativa, ¿no? No solamente hablando de la discapacidad, sino, claro, sino de la diversidad, ¿no? Del contexto educativo, ¿no? Que también algo muy importante el acompañamiento, ¿no es cierto? Como compañero de curso, cómo puedo yo colaborar, apoyar, ¿no es cierto?, a un estudiante que presenta algún tipo de necesidades. Más allá de sentirse o como ser un componente de una brigada, pero también eso es desarrollar en ellos, ¿no?, ciertos valores que a lo largo lo van a percibir a cualquier persona con discapacidad, una persona más en la sociedad, ¿no? Pero además es luchar contra la discriminación, porque, bueno, sabemos que todavía en muchas unidades educativas, no solo de nuestro departamento, a nivel nacional, tenemos dificultades sobre esto, ¿no? Hay muchos niños que son rechazados en las unidades educativas.
pero bueno, gran trabajo el de la Fundación. Bien, de verdad muchas gracias por haber comentado estas sus experiencias. Consideramos que es un gran aporte el que se está haciendo, no solo de forma institucional, sino personal, ¿no ve? Es importante la actitud frente a las personas, y ustedes hacen esa diferencia, ¿no? La actitud. Muchas gracias, pues Boris, Georgette, y bueno, ya habrá otra oportunidad en la que podamos seguir comentando más sobre las actividades que realizan. Gracias. Gracias. Continuando con el programa, tenemos nuestras siguientes invitadas. Estamos con Rosa Lucas, licenciada en Ciencias de la Educación, y también con Nélida Laura, licenciada en Trabajo Social. Ellas también son parte de la fundación. Rosa trabaja en el componente social, ¿sí? Y Nélida en el componente de sustento, ¿verdad? Hablemos un poco de estos dos componentes que son fundamentales en el trabajo de la estrategia RBC. Voy a empezar contigo, Nélida. ¿Por qué no nos comentas un poco las actividades que se realizan a través del componente de sustento, que prácticamente es uno de los componentes más importantes porque nos permite ver a la persona ya en una situación laboral, ¿verdad? Ya de trabajo. ¿Cuál es la experiencia de la Fundación AIFODEC en este tema? Bueno, es cierto, es uno de los componentes muy importantes en el tema de RBC, el trabajo en la comunidad, porque de alguna manera demuestra la independencia personal y social también de la persona con discapacidad, ¿no? Es de alguna manera que ellos llegan a obtener esta independencia económica, pero desde la experiencia de la Fundación IFODEC en el área de RBC, se ha ido viendo diferentes formas de hacer este tema de la inclusión laboral. Basándonos mucho en lo que es en el contexto de la comunidad. Desde inicio se ha visto tal vez de poder incluir a las personas en su misma comunidad. Se ha ido concientizando primero a la familia, orientándoles, hablándoles sobre la importancia que es que ellos también logren esa independencia personal, ¿no? Para que ellos puedan fortalecer, si algún día por alguna razón ellos se ven en una dificultad de verse solos, tal vez por la ausencia de madre o padre, ellos tengan una base o alguna experiencia de trabajo, trabajos en la comunidad, donde los mismos vecinos o la misma comunidad podían pagarles de alguna manera la remuneración de por pequeños trabajos, digamos. por pequeños trabajos temporales o esporádicos, ¿no? Que podía existir. De alguna manera se ha ido iniciando de esa forma, pero actualmente ya tenemos establecido varios modelos de perfiles laborales, se podría decir, donde ya trabajan incluso los chicos en empresas grandes. O sea, ya se han diversificado las opciones. Exacto, se ha ido diversificando, se ha ido aumentando las opciones para ellos, obviamente con un trabajo previo que realiza la Fundación IFODEC en esta área específica que es la inclusión laboral, ¿no? Y empezando por ahí es el tema del desarrollo de las destrezas de los chicos, empezar a capacitarlos, orientarlos, viendo, evaluándolos en algún perfil laboral, siempre y cuando esté acorde a la persona con discapacidad. No podemos imponerles un perfil laboral que quizás ellos no van a poder por el tipo de discapacidad que ellos presentan. Por supuesto. Entonces, de alguna manera se les hace la evaluación y se ve en qué perfil, en qué área podría entrar a trabajar. La familia es una pieza importante en este tema, porque son ellos quienes en el hogar también van a fortalecer estas destrezas para posteriormente entrar a algún trabajo o algún empleo, ¿no? Muy interesante. Y en estos últimos 2 años, a través del proyecto de RBC, ¿cuántas personas se han logrado incluir? ¿Y en qué contextos, en qué perfiles ocupacionales? Sí, tenemos alrededor de 22 en diferentes perfiles laborales, ¿no? Esto ha sido también bajo coordinación con el Ministerio de Trabajo, porque llegó a existir lo que es la ley 977, que de alguna manera ha implicado que nosotros como institución tengamos que recurrir a estas instancias del Ministerio, porque son ellos los que son responsables de alguna manera para el tema de la inclusión laboral. Entonces se ha logrado hacer la coordinación con ellos
y a través del programa PAE del Ministerio de Trabajo se ha logrado hacer estas 22 inclusiones, ¿no? Durante estos 2 últimos años, porque desde el 2018 ya vamos trabajando con ellos de una manera ya más coordinada, ¿no? Estos últimos 2 años se ha visto que ellos puedan recibir un estipendio de 2.100 bolivianos por el tiempo de 6 meses, ¿no? que menciona este programa. Eso con la finalidad de que los chicos puedan entrar a un trabajo, es como mi primer empleo, se podría decir, donde ellos son capacitados, entrenados igual en las empresas, y ahí ellos logran adquirir varias experiencias, diversas Por supuesto, experiencias. claro. Una de ellas incluso puede llegar a generar una motivación bastante fuerte en ellos, que les impulsa a seguir y buscar tal vez otras fuentes laborales después de este programa, o tal vez incluso el empleador ve la disponibilidad del trabajo que realiza la persona con discapacidad y los llegan a contratar también. Esto lo hacen, como me has dicho, a través del programa al empleo con el PAE, porque sabemos que las instituciones no podemos hacer intermediación de acuerdo a la ley 977, pero lo que quiero destacar aquí es esta relación, esta estrecha relación que se tiene con el programa de apoyo al empleo, que ha permitido, imagínate, incluir a 22 beneficiarios del área del RBC, y no estamos hablando de los otros que se han incluido a través del proyecto Escuela. Realmente un trabajo muy grande, muy importante. Pero tú decías algo que da pie a que pueda preguntarle a Rosa sobre el trabajo que realiza. O sea, no se puede directamente trabajar, no se puede trabajar. De por medio, la persona tiene que adquirir habilidades, se llaman, ¿no? Habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades conceptuales. Es decir, estamos hablando de habilidades adaptativas, ¿verdad? La persona tiene que adaptarse, digamos, y tiene que adquirir una serie de habilidades como cualquier otro para poder trabajar. ¿Cómo tú trabajas estas habilidades? ¿Cómo entrenas a estas personas para que después puedan ya engancharse en el tema laboral, Rosa? Bueno, el desarrollo de las habilidades es fundamental, ¿no? En las personas, y más que todo en las personas con discapacidad, porque a ellos les cuesta más desarrollar estas habilidades, ¿no? Y, por ejemplo, con ellos vamos trabajando con el apoyo de la familia. La familia es fundamental en el desarrollo de las habilidades, ¿no? Y las habilidades que vamos a ir reforzando son las habilidades de comunicación, por ejemplo, que ellos puedan transmitir una información, comprender igual la información que se les está brindando. También las habilidades de autocuidado, ¿no? Que ellos puedan hacer su higiene personal, que puedan vestirse solos. Igual las habilidades de vida en el hogar, ¿no? Que puedan hacer las cosas que se hacen en la casa, el hecho de limpiar, el hecho de tender su cama, prepararse alimentos, ¿no? Y una pregunta, ¿tú les enseñas todo eso en la casa? O sea, es decir, tú tiendes la cama con ellos, les enseñas así de forma práctica, les haces barrer, o sea, en realidad, hasta que aprendan. Claro. Porque tú decías que tienen dificultades, es cierto, lo sabemos, pero tú tienes la paciencia de enseñarles poco a poco hasta que consoliden este hábito. ¿Y la familia te apoya en esto? Exacto. Se va trabajando, ¿no? Con ellos el modelado, porque ellos van a ir imitando lo que uno hace, ¿no? Entonces, se les va enseñando a medida que ellos puedan hacer. Y como decías, la familia es fundamental, ¿no? Claro. Ellos van a ir reforzando esa actividad que se ha ido trabajando con ellos. La familia va a ir reforzando cada día esas actividades que se va trabajando. Tengo entendido que también tú estás capacitando a las familias sobre eso, das talleres, los talleres de capacitación que son fundamentales. Bueno, en toda la fundación los damos, ¿no? Pero específicamente los talleres en los que tú te enfocas, ¿cuáles son? Bueno,
como la familia es fundamental, entonces el trabajo no solo es con el beneficiario, sino con la familia. Y con las familias se van realizando talleres de orientación y capacitación. Por ejemplo, explicarles la importancia del desarrollo de las habilidades, ¿no? Para que ellos vayan trabajando. Después, igual en las leyes y normativas que hay a nivel nacional, a nivel municipal, también se les va informando. Se les va informando también sobre los temas de... ¿cómo se llama? Ustedes utilizan el empoderamiento, digamos, como un concepto clave para que ellos sean protagonistas de su propio desarrollo, digamos, al momento de enseñarles tú estas habilidades, al momento de prepararlos para la vida laboral, prácticamente están sembrando las bases para que ellos después por sí mismos puedan avanzar en la vida, ¿no? Qué interesante, de verdad. Sí. ¿Y tienes dificultades cuando trabajas con las familias? ¿Apoyan a sus hijos? ¿No apoyan? Este es un proceso, ¿no? Como decía, a muchas familias les cuesta aceptar la discapacidad de sus hijos, ¿no? Pero poco a poco las familias se van dando cuenta que los chicos sí pueden, que pueden aprender. Entonces, igual las familias van comprometiéndose para que los chicos vayan logrando esa independencia personal que se quiere lograr, ¿no? A través del componente. Una experiencia que te haya marcado así definitivamente, que te haga sentirte orgullosa del trabajo que estás realizando, y tú también después me comentas otra. Bueno, tal vez el trabajar con las familias, con los chicos, ha sido una experiencia bastante, se podría decir, motivadora también para mí, porque de alguna manera los chicos van aprendiendo cosas tan impresionantemente, siempre y cuando el apoyo de la familia esté ahí presente, ¿no? Y ha habido uno de los chicos que ha logrado una independencia, que si bien no ha sido contratado en esta empresa que ha entrado con este programa, ha podido comprarse un carrito salchipapero con el ahorro, con la orientación que se le ha brindado, y ella ha salido a vender salchipapas. O sea, estamos hablando de trabajo por cuenta propia. Exacto, es como que un paso gigantesco, porque a depender de una empresa que por la pandemia ha tenido que cerrarse, pasa a otra que es ya totalmente dependerse de ella misma y poder generar dinero para ella, para su hija, ya poder comprarse las cosas que quiere, poder solventar a su pequeña, apoyar en casa, ya sea con el ¡Qué pago de la maravilla! luz o agua. Entonces eso ha sido como una experiencia para mí muy fortalecedora, Claro, porque he por visto supuesto. que también mucho depende de ellos mismos, ¿no? Este tema de querer salir adelante y fortalecerse y crecer, y he visto bastante la motivación de esta persona, ¿no? Estamos hablando de proyectos de vida consolidados, ¿no? ¿Y en tu caso? Bueno, como se podría decir que las familias les sobreprotegen mucho, ¿no? Y no les dejan hacer muchas cosas a los chicos, prácticamente los tienen como que ahí sobreprotegidos. Y había una situación, por ejemplo, de este niño que no le dejaban hacer nada prácticamente, todo lo que quería le daba. Pero con las orientaciones que se les ha ido dando a la familia y trabajando, ¿no? Con el muchacho, ha podido realizar actividades por sí mismo, y la familia viendo eso, Claro. entonces igual va apoyando, comprometiéndose, y así que el muchacho pueda realizar, Avanzar más, ¿no? avanzar más y poder ser independiente, ¿no? en la casa. Realmente es un trabajo excepcional, porque son gente que se siente feliz trabajando, aportando para que las personas con discapacidad puedan lograr proyectos de vida. Definitivamente algo que les agrada hacer, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, y bueno, ya concluyendo el programa, no sé si hay algo más que quieren decir. Lo que tú decías es fundamental y tiene que quedarse en la cabeza de las mamás, de los papás, de los familiares. No a la sobreprotección. La sobreprotección limita a sus hijos. La sobreprotección no sirve, lo que hace es invalidarlos, no permitirles que experimenten la vida. Todos nos caemos y todos nos levantamos. Entonces es importante escuchar este último consejo
pero también importante resaltar lo que dice Nérida, de cómo con un apoyo o con el apoyo necesario las personas pueden alcanzar proyectos de vida. Bien, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y les agradecemos y estamos de vuelta con otro programa. Saludos, queridos amigos.